Mendoza. Muchas gracias, Presidenta. Honorable Asamblea, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Hoy, a nombre propio y a nombre del senador Raimundo Bolaños, quien fuera director general jurídico de Acción Nacional, presento una iniciativa a la Constitución en materia electoral. No la que le conviene al PAN, no la que le conviene a Morena. Es la reforma que México necesita en materia electoral. Esta reforma se divide en 4 puntos principales. El primero, corregir la sobre- y subrepresentación, particularmente en la Cámara de las y los Diputados. Amigas, amigos, no es posible que con el 54% de los votos que sacó la coalición gobernante tengan hoy en la Cámara de Diputados el 73% de las curules. Eso no está bien. Esa es una sobrerepresentación, arriba del 19%. Amigas y amigos, tenemos que acabar con la simulación, que el siglado sea de cada legislador de donde obtuvo los votos. Y esto le puede interesar al Partido Verde, esto le puede interesar al PT, porque entonces ya el partido que no podría sobrerepresentarse vía la representación proporcional sería el partido mayoritario. Y entonces estos partidos podrían lograr una mayor representación real de los suyos, sin simulaciones, en el Congreso de la Unión. Amigas y amigos, en esta reforma que presentamos con el senador Bolaños también agregamos el concepto de fuerza política o coalición política para evitar más simulaciones. Seguiría establecido que ningún partido puede tener más de 300 diputados, pero también estamos agregando que ninguna fuerza política o coalición pueda tener por sí sola más de 2/3 partes de la integración de las cámaras. Y eso sí nos permitiría garantizar la pluralidad. Segundo tema que estamos proponiendo, amigas y amigos, o se sanciona de manera contundente la intervención del crimen organizado en nuestro país, o vamos a seguir permitiendo que esto ocurra. El crimen organizado es el que palomea candidatos. No podemos dejar de ver el elefante en este pleno. El crimen organizado es el que baja candidatos, es el que impone y por eso luego es el que manda en varios municipios del país. Lo que estamos proponiendo es que cuando el crimen se meta en una elección, la elección sea nula, sin importar la diferencia del resultado. La Sala Superior del Tribunal Electoral dijo en la elección pasada de mi estado, de Michoacán, que sí había intervenido el crimen, pero que no había sido de forma determinante en el resultado. Amigas y amigos, no puede haber democracia a medias. Si el crimen interviene en una elección, esa elección debe ser nula. Y en la repetición no puede participar ese candidato ni ese partido como una sanción al mismo. Tercero, amigas y amigos, esta es una exigencia social. Vayamos a un método mixto de representación proporcional. Llevemos las primeras minorías a la Cámara de Diputados. De los 200 plurinominales, que sean 100 primeras minorías y 100 de lista de forma intercalada, y así mejoremos la contienda electoral con mejores candidatos para la elección, y así sí vinculemos el voto de la gente con el voto directo, hasta de los de representación proporcional.
Cuarta y última, y en 30 segundos termino, presidenta. Nosotros proponemos elecciones primarias, obligatorias para todos los partidos, para presidente de la República, senador de la República y diputado federal, organizadas por el INE, con precampañas, sin simulaciones, que no haya más corcholatas haciendo campaña, gastando dinero por todos lados y sin ningún tipo de fiscalización. Amigas y amigos, es justo, es correcto ponerle orden. Concluyo haciendo un llamado a la titular del Ejecutivo Federal, que hoy por la mañana dijo que va a presentar la próxima semana su propuesta de reforma electoral, que para nosotros estos son los mínimos para poder ir a una reforma electoral que sea para la pluralidad y no para que el régimen se mantenga en el gobierno. Presidenta, muchas gracias por el tiempo y a todas y todos ustedes por su atención. Con permiso. Alejandro González Yáñez. Con su venia, estimada senadora presidenta Laura Isel Castillo Juárez. La presente iniciativa contiene una propuesta vital para el Estado mexicano. Estoy proponiendo la creación de la Universidad de Cuadros y Servidores Públicos del Estado mexicano. Sucede que hasta la fecha todavía encontramos en los tres órdenes de gobierno, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, prácticas insanas para el buen funcionamiento del Estado mexicano. Seguimos padeciendo las lacras del amiguismo en la colocación de funcionarios públicos, del tráfico de influencias llamado influyentismo, de familiares, es decir, nepotismo, en general del capitalismo de cuates y de cuotas. Debemos de erradicar estas prácticas totalmente nocivas que heredamos del pasado en México. Pero para ello debemos de reconceptualizar lo que es un servidor público. Un servidor público, como lo dice bien su nombre, viene a servir al pueblo, no a servirse del pueblo. ¿Dónde encontrar a los cuadros? ¿Dónde encontrar a las personas que dentro del servicio público puedan realizar su función adecuadamente? Por eso es que nosotros consideramos impostergable la creación, la generación de una cantera de cuadros que tenga dos ejes centrales. El primero, la honestidad a toda prueba, y el segundo, la capacidad también a toda prueba. Pero para ello hay que formarlos. Esta universidad estaría dedicada a formar estos cuadros, estos servidores públicos, porque además debemos de prepararnos para el relevo generacional. Es necesario entender que lo que hemos denominado la cuarta transformación de la República corre riesgos, porque, como dijera Antonio Gramsci, este gran revolucionario italiano, en México lo que se está viviendo es un proceso de transición donde lo nuevo no termina de nacer y donde lo viejo no termina de morir. Y en ese inter, dice Gramsci, en ese interregno es cuando surgen los monstruos. Debemos de construir la transición democrática,
la transición hacia la cuarta transformación de la República a plenitud, pero tenemos que hacerlo con cuidado y con esmero. Es decir, la 4T será si no se corrompe, si no se burocratiza, pero para ello debemos de impulsar personas correctas y adecuadas para ocupar los espacios públicos, tanto de elección popular y, por supuesto, para integrarse al aparato del Estado mexicano. Estoy convencido que si hay sensibilidad, estaremos vislumbrando pronto la construcción de esta universidad de cuadros, de servidores públicos del Estado mexicano. Por el bien de la patria, por la prosperidad de la nación, que así sea. Muchas gracias. Armando Ayala Robles. Muchas gracias. Con su venia, señora presidenta, pueblo de México, pueblo de Baja California, hoy me presento ante esta soberanía para hablar de justicia ambiental y de justicia territorial. Es una agenda legislativa que nace de los anhelos y las esperanzas del pueblo de México y de Baja California. Nos dice la presidenta de México: más territorio, menos escritorio, y estar de primera mano en los tianguis, en los seccionales, en los municipios, en las colonias populares. Se escucha las peticiones, los anhelos de nuestro pueblo. Nos reciben con abrazos y bendiciones, pero también hay gente resentida, también hay desesperación y también hay necesidades que atender. En el marco del segundo piso de la transformación, bajo el liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, presidenta, reafirmamos un principio fundamental: el agua no es una mercancía ni privilegio, es un derecho humano y un bien que es de la nación, de todos los mexicanos. Este compromiso tiene raíces firmes en el legado que nos dejó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien expresó: sí queremos crecimiento, pero sin destruir el medio ambiente. Por ello, someto a consideración el proyecto de decreto que adiciona el artículo 120 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para prohibir expresamente arrojar cualquier tipo de basura o desecho en los cuerpos de agua del país. Esta petición me la hicieron en Tijuana, en Baja California. Senador, mire cómo está la presa. Senador, mire cómo tenemos nuestros ríos. Senador, mire cómo está el arroyo. Senador, haga algo. Senador, proponga alguna iniciativa en el Senado de la República. Y aquí las peticiones y los anhelos del pueblo son una demanda que se atiende. Tirar la basura en ríos y lagos es una agresión directa a la vida. Afecta sobre todo a quienes menos tienen. La basura obstruye los cauces, provoca inundaciones, pone en riesgo el patrimonio y amenaza la integridad de las familias. La contaminación altera ecosistemas, compromete el consumo humano, impacta el riesgo agrícola y deteriora la salud pública y la economía local. La presidenta de la República, a través del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, impulsa el saneamiento a los cuerpos y ríos de México, como el río Lerma y Santiago, donde se están invirtiendo 1,300 millones de pesos. No podemos estar rescatando nuestros ríos y, por otra parte, no hacer propuestas y modificaciones a la ley para parar la contaminación. Frente a esta realidad, debemos de consolidar una verdadera cultura del cuidado del agua. Estado y sociedad
Debemos de trabajar juntos para proteger y restaurar nuestros cuerpos de agua. Cuidar el agua es defender la vida, la salud y el futuro. Y en estos recorridos que hacemos en los seccionales, escuchando y atendiendo al pueblo de México, también hemos recibido la petición de que se apoye más a nuestro estado, a los municipios, los caminos vecinales, carreteras federales, la pavimentación de las diferentes colonias populares. De igual manera, en base a esa petición, presento a su consideración una proposición como punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a reforzar el programa de mantenimiento y recuperación de carreteras en Baja California, así como exhortar a Petróleos Mexicanos para ampliar el programa de pavimentación de caminos y cabeceras municipales a nivel nacional y el estado que represento, Baja California. La Presidenta de la República está impulsando un programa nacional con una inversión de 50,000 millones de pesos para rehabilitar 18,000 kilómetros de la red federal de caminos y cabeceras municipales. Reconocemos los esfuerzos estatales y municipales para mejorar la infraestructura vial. Sin embargo, la magnitud del reto exige una coordinación nacional y la responsabilidad institucional. Movimiento Transformador, Senado de la República y Pueblo de México y por Baja California, juntos sigamos haciendo historia. Muchas gracias. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Marco Cortés enloquece por completo. Dice que presenta una iniciativa en la Constitución en materia electoral. Dice que es la que necesita México en materia electoral. Y dice que se divide en 4 puntos principales. La primera, corregir la sub- y sobrerepresentación. Segunda, dice que se tiene que castigar el crimen organizado en caso de que participe en algunas elecciones. Así se evitaría que manden algunos estados. Y si participa, entonces se tiene que eliminar esa elección. Y tercero, dice que se tiene que ir a un método mixto de representación proporcional y se tiene que llevar a las primeras minorías a la Cámara de Diputados. Y cuarto, dice que el PAN propone elecciones primarias y tu nieve de que la quieres, chore. Este orejón de plano enloqueció, son puras patadas de ahogado, ya no saben ni qué hacer para regresar al poder, extrañan los lujos, añoran el poder, el dinero más bien diría yo, pero se chinfriegan. Morena gobernará por décadas, así es que más vale que chille, brinque y patale. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.